Nos corresponde ahora examinar cómo se desarrolla esta fase, cuáles son los actos que en la misma se llevan a cabo y, particularmente, nos centraremos en aquellos actos que son constitutivos o que pueden dar lugar a audiencias con materia o con ocasión también de excepciones. De tal manera que la celebración de las audiencias durante esta fase, tal como antes se anunció, no es su principal característica. Sin embargo, pueden presentarse, puede decirse que con carácter excepcional, incidencias en las cuales las mismas han de realizarse. Las audiencias que se pueden realizar durante esta fase son las que corresponden o pueden corresponder a la libertad o a las medidas cautelares. Así, por ejemplo, la audiencia de calificación de flagrancia, la prevista en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal sobre la privación judicial preventiva de libertad, y puede plantearse, asunto no del todo claro en la normativa del Código Orgánico Procesal Penal, si la revocatoria de la medida cautelar debe preceder o ser seguida de inmediato con una audiencia a fin de oír al imputado en cuanto a una decisión que afecta derechos fundamentales. También con ocasión de actividad probatoria, las relativas a la prueba anticipada prevista en el artículo 289 y asuntos patrimoniales en el artículo 293, aun cuando con ocasión de esta materia de asuntos patrimoniales, tal como antes expresó, las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal no son del todo claras. Y asimismo, pueden darse audiencias con ocasión de incidentes procesales, es decir, aquellas que se refieren a excepciones que serán las que ocuparán nuestra mayor atención. El término excepción en el ámbito procesal puede ser invocado en un sentido amplio para referirse a cualquier tipo de alegato o argumento de defensa fundamentalmente, o incluso podría ser trasladado a la réplica de las defensas. Sin embargo, generalmente se utiliza en el primer sentido. Pero no es en este sentido amplio que nos interesa en este momento, sino en un sentido mucho más específico o técnico. Las excepciones son fundamentalmente una materia que se plantea in limine litis, es decir, antes del desarrollo del debate, antes del desarrollo del juicio, y que pueden plantearse ante el juez de control incluso en la fase preparatoria. Obviamente corresponden también a la fase intermedia e incluso a la fase del debate oral y público, de tal manera que abarcan y comprenden al proceso en todo lo largo y ancho de su extensión. También se habla de las excepciones como cuestiones previas. Sin embargo, esta denominación resulta más apropiada cuando de un tipo en particular de excepciones estamos hablando. En general puede decirse que las excepciones son defensas contra la acción, bien sea contra su modo de ejercicio o bien sea contra su contenido, es decir, contra la pretensión misma.
En el ámbito penal no existe una previsión que distribuya las excepciones en las que son dilatorias y las que son perentorias, pues todas pueden ser planteadas in limine litis, con algunas excepciones, como luego se señalará. En definitiva, puede sostenerse que las excepciones en materia penal se clasifican en dos grandes especies: aquellas que son de mera forma y que tienen por finalidad y por efecto la depuración del proceso, el evitar decisiones que puedan ser contrarias a las formas procesales y en consecuencia al debido proceso. Su efecto o su consecuencia es, como puede derivarse, temporal, hasta tanto se corrijan los defectos que dan lugar a la oposición de la excepción, al menos en principio y como regla, y se deciden mediante un auto dictado por el juez a quien corresponda. En tanto que hay otras excepciones que son perentorias o de fondo, y tienen un efecto definitivo, pues en definitiva van contra el contenido mismo de la pretensión, que es la esencia o corazón de la acción en el sentido procesal del término. Al ir examinando las distintas excepciones, lo anteriormente expuesto podrá ser considerado con mayor detalle. Con ocasión de las excepciones, en primer lugar se plantea la cuestión prejudicial. El numeral primero del artículo 28 hace una expresa remisión al artículo 36 del mismo código, que se refiere a la cuestión prejudicial civil. En efecto, el juez penal, cuando se le plantea un asunto que está estrechamente vinculado a la materia que ha de conocer, que es relativo al estado civil de las personas, puede suspender el procedimiento por 6 meses, hasta que el juez competente en el área civil haya decidido el asunto. Son dos las posibilidades que con motivo de esta excepción se plantean. En primer lugar, que la acción civil ya haya sido intentada. En este caso, el juez penal suspende el procedimiento por el término de 6 meses como máximo, a fin de que el asunto en lo civil sea resuelto, y se dirigirá al juez civil a fin de ponerlo en conocimiento de la suspensión del procedimiento penal y se le dé celeridad al respectivo proceso civil. Sin embargo, pudiera suceder que el asunto civil aún no haya sido demandada en la jurisdicción correspondiente. En tal caso, el juez penal concede un plazo que no excede de 30 días a la parte que propone la cuestión prejudicial para que comparezca ante el tribunal civil competente, y suspende el proceso hasta por un término de 6 meses para la decisión de la cuestión civil. No está claro en la letra del COP si estos 6 meses son con posterioridad al vencimiento de los 30 días hábiles, solución que parece la más razonable. Puede suceder que la cuestión prejudicial haya sido decidida, o pudiera suceder que el tribunal no lo haya decidido en el plazo de los 6 meses, o que no se acredite que en efecto se ha concurrido al tribunal civil. En estos supuestos, el juez penal revoca la suspensión y convoca a las partes previa notificación, a fin de que se reanude el procedimiento. Y aquí
cuando hay la ocasión de la audiencia oral, en la cual el juez penal decidirá la cuestión prejudicial civil con base a las pruebas que se hayan aportado, en este caso las que consten en el proceso penal, y que sean admisibles, por supuesto, y hayan sido incorporadas por las partes. Y por supuesto, no contradigan el ordenamiento jurídico para su apreciación. Muchas preguntas surgen de la disposición del artículo 36, sobre todo por la brevedad del tiempo concedido para que concurra el juez a la audiencia con las partes y decida en una misma audiencia un asunto que pudo o que debió haber sido resuelto en un proceso de naturaleza civil. Por otra parte, cuando se dice en el encabezado del artículo 36, si la cuestión prejudicial se refiere a la controversia sobre el estado civil, queda claro que la cuestión prejudicial no es, en términos generales, única y exclusivamente la relativa al estado civil, porque cada vez que el juez penal le corresponda conocer asuntos civiles o administrativos que están estrechamente vinculados al conocimiento de los hechos que se investigan, es decir, a los hechos punibles, también en estos otros supuestos, asuntos civiles no relativos al estado civil de las personas y asuntos administrativos, y por supuesto, por asunto civil se puede entender todo aquello que no es penal ni administrativo, también es en un sentido impropio una cuestión prejudicial, pero en este caso el Código Orgánico Procesal Penal hace un tratamiento diferenciado. Corresponde al cursante establecer las diferencias y las razones de las diferencias que están establecidas entre los artículos 35 y 36 del Código Orgánico Procesal Penal. E igualmente, si la ausencia de una disposición expresa de recurso, tal como aparece con la cuestión prejudicial civil distinta al estado civil de las personas y administrativo, es decir, el artículo 35, donde sí se prevé, pero no se prevé respecto al artículo 36, es decir, la cuestión prejudicial relativa al estado civil de las personas. Generalmente se ejemplifica el supuesto de la cuestión prejudicial civil del estado civil con ocasión del delito de bigamia. Es importante tener en cuenta el aspecto sustantivo del tipo penal de bigamia. Evidentemente, el segundo matrimonio está afectado de nulidad si el primer matrimonio es válido. De tal manera que el esquema defensivo en materia del delito de bigamia debe remitirse al primer matrimonio, porque si el primer matrimonio está afectado de nulidad, pues no hay delito de bigamia. Ahora, si el primer matrimonio no está afectado de nulidad, el delito no desaparece porque el segundo matrimonio sea nulo, porque de hecho y de derecho lo es, habida cuenta que la persona ya había contraído anteriormente matrimonio. Otro asunto que ha de plantearse con ocasión de esta excepción es si estamos frente a una excepción de mera forma o si toca, por lo tanto, el fondo del asunto. Consideramos que aun cuando aparentemente es de forma, esta excepción toca el fondo del asunto, porque si la cuestión prejudicial se declara con lugar y la misma implica la atipicidad del hecho o la falta de alguno de los elementos del tipo, ciertamente se está tocando el fondo de la controversia. Sin embargo, este punto puede o debe ser analizado pues con mayor detalle y profundidad. La segunda y tercera excepción que plantea el Código Orgánico Procesal Penal son la falta de jurisdicción y la incompetencia respectivamente.
La falta de jurisdicción solo puede plantearse con relación a tribunales extranjeros, dado que la facultad jurisdiccional pertenece a todos los tribunales del país, aun cuando impropiamente, y así lo consagra incluso el uso, se habla en ocasiones indistintamente de jurisdicción y competencia como si fuesen términos sinónimos, y así, por ejemplo, se habla de la jurisdicción penal militar. En cuanto a la incompetencia, puede derivar, como ya se sabe, por razones de materia o por razones del territorio, con los efectos que ya se han establecido. En términos generales, puede señalarse que la competencia por la materia en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que se refiere al ámbito penal, se distribuye fundamentalmente en el aspecto penal militar y en el sistema de responsabilidad de adolescentes. De tal manera que, si bien es cierto que por razones estilísticas a veces puede utilizarse para evitar redundancias o repeticiones, los términos jurisdicción y competencia como sinónimos ya sabemos que conceptualmente no lo son. El numeral cuarto contiene un conjunto de supuestos que son constitutivos de excepción. El numeral cuarto consiste en aquellas excepciones que pueden ser opuestas, habida cuenta de que la acción no fue promovida conforme a derecho, es decir, el modo en que fue ejercida la acción penal por parte del Ministerio Público o por parte del acusador violenta determinadas disposiciones que dan lugar a la oposición de la excepción. En primer lugar, en la letra A, la cosa juzgada, es decir, recordemos todos y cada uno de los elementos constitutivos de la cosa juzgada que fueron observados o que fueron analizados al inicio del curso. Si ya ha habido una sentencia definitivamente firme con relación al mismo sujeto, con relación al mismo hecho y la misma causa petendi, procede la cosa juzgada. Un segundo supuesto es el de la letra B, nueva persecución, salvo lo dispuesto en los numerales primero y segundo del artículo 20 del mismo Código Orgánico Procesal Penal. Los supuestos que prevé el mencionado artículo 20 consisten en aquellos casos en los cuales la acción intentada por primera vez ante un tribunal incompetente dio lugar a que la misma no fuese admitida. Es decir, si el Ministerio Público o el acusador intenta su acción ante un tribunal incompetente y es opuesta a la excepción o es declarada de oficio por parte del juez, entonces es posible que se intente nuevamente la acción porque se ha subsanado, al intentarse ante un tribunal competente, el error que inicialmente se cometió. Téngase muy en cuenta que el Código Orgánico Procesal Penal establece: nadie debe ser perseguido o perseguida penalmente más de una vez por el mismo hecho. Y su numeral 1, cuando la primera fue intentada ante un tribunal incompetente que por ese motivo concluyó el procedimiento. Una correcta interpretación de esta disposición debe llegar a la conclusión de que el Ministerio Público cuenta con una sola oportunidad para hacer la corrección. No otra cosa se desprende del encabezado del mencionado artículo 20. No obstante, en ocasiones en el ámbito forense, esa interpretación, que ha tenido incluso acogida en la jurisprudencia, no es
asumida o respetada. El segundo supuesto, el del numeral 2, es cuando hubo defectos en la promoción o en el ejercicio de la acción penal. Esto es, cuando la acusación interpuesta por el Ministerio Público no se ajustó a todos y cada uno de los requisitos y por ello fue desestimada. Es claro que este segundo supuesto no procede durante la fase preparatoria, porque en la misma no hay acusación en esta primera parte de esta fase preliminar, porque si se diera el caso de que se ha intentado la acusación y entonces se opone la excepción, ella deberá ser entonces tramitada y conocida en la audiencia preliminar. Una dificultad que surge de la interpretación de ambos supuestos es cuando esa nueva persecución que está prohibida no ha provenido a su vez de una decisión con autoridad de cosa juzgada. Ya sabemos que la cosa juzgada depende de determinados requisitos y que puede haber cosa juzgada aun cuando no se haya dictado una sentencia al final del debate oral y público. Me explico, puede acordarse, por ejemplo, un sobreseimiento en la audiencia preliminar. Este sobreseimiento tendrá la naturaleza de un auto fundado, no obstante sus efectos son los mismos que produce una sentencia. En aquellos casos en los cuales se ha desestimado la acción, bien sea por la incompetencia del tribunal, bien sea porque ha habido defectos en la promoción o el ejercicio de la acción penal, se produce una suerte de sobreseimiento temporal o provisorio, porque al devolverse las actuaciones al Ministerio Público para que corrija los defectos en que estuvo incurso en el ejercicio o promoción de la acción penal, entonces puede efectivamente ocurrir una nueva persecución. Esto es, el inicio nuevamente de un juicio, caso de ser acogida la acusación fiscal y la solicitud de enjuiciamiento que la misma ha de contener. Nos encontramos ahora ante otro supuesto, que es aquel en virtud del cual la denuncia, la querella, la acusación fiscal, la acusación particular propia o la acusación privada se basan en hechos que no revisten carácter penal. En primer lugar, es necesario tener en consideración, y sobre ello reiteramos, si se trata de la acusación fiscal o de la acusación particular propia, estaremos en casos de una excepción que habrá de ser tramitada en la audiencia preliminar. No así si se trata de la querella de la víctima o de la denuncia que todavía no ha dado lugar a una acusación por parte del Ministerio Público. Aclarado lo anterior, conviene también tener muy presente que en muchas ocasiones, sobre todo en la práctica forense, dado que
esta excepción toca el fondo del asunto, al igual que la cosa juzgada, tiende a confundirse con un examen probatorio que está vedado cuando es imprescindible remitirse a la actividad probatoria. Lo anterior quiere decir que si el imputado o su defensa sostiene que el hecho que se le atribuye no es constitutivo de delito y ello requiere que la actividad probatoria sea discernida en el respectivo debate oral y público, ciertamente no estamos frente a una excepción, es decir, no estamos frente a un supuesto que tiende a depurar el proceso, sino que es materia que habrá de ser conocida luego de que los hechos hayan sido tramitados desde un punto de vista probatorio en toda su amplitud. Entonces, ¿a qué atiende efectivamente este supuesto? Este supuesto atiende a que si los hechos que están narrados, sea en la denuncia, sea en la acusación, y si se tratare de la audiencia preliminar, de la acusación fiscal, tal como están expuestos, no son constitutivos de delito, independientemente de la actividad probatoria. Por ejemplo, si el Ministerio Público ejerce la acción, si estamos hablando de fase intermedia, o si la denuncia o la acusación, en el caso de la fase preparatoria en la cual nos encontramos, describe los hechos tal como corresponderían a un simple incumplimiento de pago y luego los califica como estafa, la narración, los hechos que han resultado estructurados en el libelo acusatorio no revelan en sí mismos la comisión de un delito, por lo cual no es necesario remitirse a la actividad probatoria. En pocas palabras, es la argumentación y la fundamentación del acto procesal sobre el cual versa la excepción al que habrá de remitirse el juez para declarar con lugar o no la excepción, con prescindencia de la actividad probatoria, porque si ella se requiere, repetimos, se tratará entonces de una cuestión de fondo a debatirse tras el debate probatorio y no una cuestión que aun cuando toque el fondo se establece sobre el razonamiento, la argumentación y la estructuración del discurso acusatorio. La causal de excepción que se encuentra prevista en el artículo 28, numeral cuarto, letra D, es decir, la prohibición de intentar la acción propuesta, en nuestra opinión debe ser interpretada en función de aquellos dispositivos legales, tales como los contemplados en los artículos 481 y siguientes del Código Penal, en los cuales se prevén supuestos, en este caso en previsión o en atención a vínculo conyugal o parental, que prohíbe la acción o intentar la acción correspondiente. Si bien es cierto que se ha interpretado que este supuesto corresponde también a los casos en los cuales tales como la amnistía, la abrogación o la derogación de la ley o la declaratoria de inconstitucionalidad encajan en tal supuesto, no debe olvidarse tampoco lo previsto en el Código Penal en materia de extinción de la acción penal, que prevé entre ellas la amnistía, por lo que, de ser un supuesto de amnistía, consideramos debe ser aplicado el numeral quinto y obviamente si es un supuesto de indulto el numeral sexto, de tal manera que los casos en virtud de los cuales puede ser considerado que hay prohibición legal de intentar la acción debe entenderse en primer lugar a las disposiciones de carácter sustantivo que así lo señalan,
Por supuesto, también cabe la posibilidad de incluirla aquellos casos en los cuales la figura penal ha sido declarada inconstitucional o ha sido derogada. Cuando se habla del incumplimiento de los requisitos de procedibilidad, se está hablando de que es necesario darle cumplimiento a una serie de presupuestos para que pueda, conforme a derecho, ejercerse la pretensión que contiene la acción. Usualmente esta excepción se plantea en aquellos casos en los cuales se ejerce o se introduce el acto conclusivo, léase la acusación, sin una previa imputación o con una imputación por un hecho distinto, por lo que usualmente no se trata de una excepción a ser debatida, discutida, planteada o resuelta durante la fase preparatoria. Sin embargo, tengamos en cuenta que en el caso de denuncia, por ejemplo, o de acusación privada, pudiera, sin embargo, dar ocasión a esta excepción. Un supuesto también en el cual puede señalarse que puede servir como un ejemplo ilustrativo de la procedencia de esta excepción es en el caso del procedimiento contra altos funcionarios. Supóngase un caso en el cual se ha ejercido la acción, se ha ejercido la denuncia sin el previo conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia que declara si hay o no mérito. De tal manera que en este supuesto también pudiera darse lugar a esta excepción. Sin embargo, con ocasión de este procedimiento especial, téngase muy en cuenta, aunque no es ocasión ni materia del presente conjunto de diapositivas, que este procedimiento presenta un conjunto de lagunas o de vacíos que no han sido enteramente resueltos. De tal manera de que el ejemplo anteriormente señalado se hace bajo la consideración inicial, no objeto de un análisis más profundo de que el ejercicio de la acción está supeditado a un conocimiento previo por parte del Tribunal Supremo de Justicia para que declare si hay o no mérito. No obstante, la letra del propio Código Orgánico Procesal Penal pues pudiera conspirar en un sentido contrario. En definitiva, es necesario que en estos casos se analice si la ley, el ordenamiento jurídico prevé el cumplimiento de unos presupuestos previos para intentar la acción. De ser así, entonces, si tales presupuestos no han sido satisfechos, indudablemente procede con lugar la excepción que se plantea en estos términos. Es una excepción evidentemente de forma, habida cuenta de que no toca el fondo de la materia. Otra excepción tiene que ver con la falta de legitimación e igualmente con la capacidad de la víctima para intentar la acción. Los fines perseguidos por esta excepción están dirigidos, como las demás excepciones, a depurar el proceso, pero en este caso atiende fundamentalmente a la víctima porque obviamente no es aplicable respecto al Ministerio Público. Es una excepción que es ciertamente de forma porque no se debate, no se resuelve sobre el mérito del asunto, sino sobre la condición de la víctima. Condición entendida como su legitimación que viene dado
como se observó y se planteó en el tema de los sujetos procesales por su vinculación con el interés que determina la legitimidad de su actuación. En tal caso es necesario remitirse al estudio de la víctima y al concepto de legitimación a los fines de poder desarrollar, poder aplicar, entender esta excepción por este supuesto. En cuanto a la falta de capacidad, no solo debe ser entendido como un supuesto de insanía mental, es decir, de un supuesto de incapacidad desde el punto de vista psicológico o mental de la víctima, sino que también puede ser entendido como una falta de capacidad para actuar procesalmente, como puede ser, por ejemplo, el caso de la minoría de edad. Sin embargo, en estos supuestos, como bien vale la pena recordar, la víctima puede ser ejercida, o la condición de víctima puede ser asumida por determinados parientes con quienes mantenga una relación de esa naturaleza el sujeto víctima del delito. De tal manera que en la práctica parece difícil que se dé una situación de esta naturaleza y que por supuesto también podría abarcar, pero no única y exclusivamente, el caso de la enfermedad mental. El otro supuesto en el cual puede presentarse una excepción no es otro que el de la caducidad. La caducidad ha sido interpretada en nuestra doctrina como un supuesto que concurre cuando el Ministerio Público no presenta el acto conclusivo, vale decir la acusación, en el lapso que esté previsto o al vencimiento de aquel que se le haya concedido. Sin embargo, en estos casos debe tenerse igualmente en consideración la previsión contenida en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, vale decir, en aquellos casos en que el Ministerio Público cuenta con un lapso de 45 días luego de haberse practicado la detención judicial preventiva para presentar el respectivo acto conclusivo o acusación. Y de no hacerlo, el efecto que se produce es que el detenido queda en libertad y se le podrá imponer, sin embargo, una medida cautelar sustitutiva. No se prevé expresamente en esta disposición cuál es el efecto que se produce respecto al ejercicio de la acción, el vencimiento de ese lapso y la declaratoria de libertad que ocurra, no obstante la posible aplicación de una medida cautelar sustitutiva. Por otra parte, cuando se trata ya no de un supuesto de detención, sino de un supuesto de individualización del imputado, se establece, de acuerdo al artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal, un plazo de 8 meses, y si para aquel momento o para el vencimiento de ese plazo no se ha presentado el respectivo acto conclusivo, ni mucho menos ha habido lugar a la prórroga del mismo conforme a los términos previstos en dicha disposición, se produce entonces el archivo judicial con el cese de todas las medidas de coerción, sean personales, cautelares y de aseguramiento, así como el cese de la condición de imputado. Dado que la investigación solo se puede reabrir cuando surjan nuevos elementos, no parece tampoco ser un supuesto en el cual se presente un caso de caducidad de la acción penal. Ténganse también en consideración los elementos diferenciales de la caducidad y de la prescripción. Un supuesto en nuestra legislación es el relativo al delito de difamación, que se establece un lapso que el propio Código Penal ha calificado como de prescripción. Sin embargo, si se tomare en cuenta
los efectos y la naturaleza del plazo que está contenido en el artículo 450 del Código Penal, puede ser considerado un lapso de caducidad. Sin embargo, tanto nuestra jurisprudencia e inclusive doctrina se ha inclinado por considerarlo un plazo de prescripción y no de caducidad. De tal manera que son escasos y poco frecuentes los supuestos en los cuales puede darse una situación de caducidad en el orden jurídico procesal penal. Evidentemente, se trata de una excepción que puede ser declarada de oficio por parte del juez y que, por otra parte, tampoco llega a debatir el fondo del asunto, por lo que se trata de una excepción estrictamente de forma, si cabe esa expresión. La excepción que consiste en la falta de requisitos esenciales para intentar la acusación fiscal, la particular propia de la víctima o la acusación privada, conforme a lo expresado por el propio Código Orgánico Procesal en cuanto a los elementos que deben cumplirse en estos actos, no son materia propia de la fase preparatoria, por lo cual nos remitiremos a los mismos con ocasión ya del estudio de los actos de la fase intermedia, por lo cual, dado que no corresponde, repito, a un supuesto que es posible que se dé durante la fase preparatoria, el punto queda en consecuencia diferido para la fase intermedia. La extinción de la acción penal es el supuesto de la excepción que se encuentra contenido en el numeral quinto del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Este numeral debe ser considerado también a la vista de lo establecido en el Código Penal, especialmente en los artículos 103 y siguientes. En el artículo 104 se establece claramente como causales de extinción de la acción penal la amnistía y el indulto. Obviamente también en los delitos en que corresponda el perdón del ofendido, artículo 106 del mismo Código Penal. Dado que el indulto está previsto en el numeral sexto del artículo 28, la extinción de la acción penal en principio queda reducida a los supuestos de amnistía. Claro está que el otro supuesto, el de la muerte del imputado, pues también podría dar lugar a la oposición de la excepción, aunque es un supuesto que difícilmente pues pudiera ocurrir o pudiera darse. Y por supuesto en aquellos delitos a los que corresponde el perdón del ofendido. Son causales de excepción que tampoco pues tocan el fondo de la materia, por lo que se pueden considerar de mera forma. Esta excepción corresponde al supuesto del indulto que se sabe guarda pues diferencias con la amnistía, por lo cual ha de remitirse a lo que sobre esta materia también se plantea en el derecho penal sustantivo. Con relación al procedimiento a seguir con ocasión de las excepciones que se tramitan en la fase preparatoria, nos encontramos frente a un incidente que tiene una naturaleza tanto oral como contenciosa, por lo que constituye una situación excepcional, valga la cacofonía, dentro de la fase preparatoria. Las excepciones durante la fase preparatoria se presentan mediante un escrito motivado, el COP dice debidamente fundado, y se presentan ante el juez de control. En el mismo escrito se han de ofrecer las pruebas sobre las cuales se basa la excepción opuesta, así como la documentación que se considere pues pertinente
con los debidos datos de identificación, dirección y ubicación de las partes. La presentación del escrito de excepción no tiene como efecto o como consecuencia la interrupción de la investigación, sino por el contrario da lugar a una incidencia. Esta incidencia consiste en que el juez notifica a las otras partes y les da un plazo que se cuenta a partir de su notificación para que contesten y ofrezcan las pruebas. Ese plazo es de 5 días, vale decir, el juez ordena la notificación, se practica la notificación y a partir de ese momento corren los 5 días para que las partes contesten y ofrezcan las pruebas. En cuanto a la víctima, es necesario también tener en cuenta que ha de ser notificada. La ley considera que se considerará parte aun cuando no se haya querellado o se discuta su admisión como querellante, de tal manera que la posición de la víctima, en este caso sea o no querellante, no impide y antes, por el contrario, obliga a que sea notificada a los fines de que pueda ofrecer las pruebas y contestar las respectivas excepciones. Pudiera darse el caso de que la excepción opuesta no requiera la oferta de pruebas, es decir, una incidencia de carácter probatorio, o bien que las pruebas no se hayan ofrecido. En tal caso, dado que se trata de una cuestión de mero derecho o que se trata de una excepción respecto a la cual la parte proponente no aportó el instrumental probatorio requerido, entonces el juez debe dictar su decisión sin más trámite dentro de los 3 días siguientes al plazo señalado de los 5 días para que las partes contesten u ofrezcan las pruebas que a su juicio deben oponerse a la pretensión de excepción que contiene el escrito motivado que plantea la excepción. En el caso de que se hayan promovido pruebas, entonces se convoca a una audiencia oral que se celebra dentro de los 8 días siguientes a la publicación del auto respectivo. Allí las partes expondrán sus alegatos, se llevarán a cabo las pruebas y al término de esa audiencia el juez resolverá la excepción, obviamente mediante un auto que esté motivado, el COP señala, de manera razonada. La decisión que se dicte es apelable dentro de los 5 días siguientes a la celebración de la audiencia, en el supuesto, que expresamente no lo señala el Código Orgánico Procesal Penal, de que la decisión no se dicte como tal, sino que se dicte el dispositivo. Dicho plazo será cuando la decisión se publique, aun cuando este supuesto no está previsto en el Código Orgánico Procesal Penal y evidentemente por la celeridad propia de la fase preparatoria no es una situación que debiera darse. La letra de la ley también es clara de que si las excepciones son rechazadas, eso no impide que se planteen nuevamente en la fase intermedia y por los mismos motivos. Es importante tener en consideración que estamos frente a 2 lapsos. Uno, que es el de 5 días para que se contesten y se ofrezcan las pruebas respectivas, y otro que es de 8 días en el caso de que hubiese pruebas. Este último lapso de 8 días no requiere notificación, habida cuenta de que las partes se encuentran a derecho desde el momento en que fueron notificadas para que dieran contestación a las excepciones y presentaran sus respectivos alegatos y pruebas.